Bueno, César, cuéntanos en principio cómo nace esta iniciativa, la Fundación Cordillera América y el trabajo que han venido desarrollando desde entonces. Mira, nacemos hace ya poco tiempo, relativamente desde el punto de vista legal, pero sin embargo nuestro equipo tiene ya muchísimos años elaborando diferentes acciones. En mi caso, desde el 2019, con diferentes organizaciones y asesoro de diferentes organizaciones también aquí en Colombia, por la promoción de los derechos humanos, por el proceso migratorio y bueno, el resguardo obviamente de nuestros migrantes acá en Colombia y la promoción de sus derechos. Nacemos de la necesidad obviamente de atender una atención primaria de todos estos migrantes que han llegado por diferentes necesidades al país, incluso a las latitudes de Latinoamérica, pero también nacemos con la necesidad de incidir hoy en día en todo el proceso público aquí en Colombia para hacer una mejor vida y una calidad de vida para nuestros migrantes. Ahora, César, más temprano conversaba, por ejemplo, hace algunas horas con Carolina Jiménez de Wola, la Oficina para Asuntos Latinoamericanos de Washington, y nos decía, en nuestro diálogo decíamos, bueno, para entender todo este tema de lo que pasa con la movilidad humana y la migración hay que entender dos caras de esta moneda, al menos dos caras. Pueden haber más, pero al menos dos caras, en los que generan algún rechazo a los migrantes y en los que se ponen a trabajar en pro de la hospitalidad y de la inclusión de los migrantes. Y en ese reconocer, y decía, eso nos permite comprender por qué se da una o la otra cosa y cómo la primera, el rechazo puede ser apenas una fase, una etapa, si se trabaja bien para lograr la comprensión, la armonización y entonces la aceptación, porque al principio ocurren choques culturales, hay miedos que pueden ser naturales, propios por aquello que se desconoce, por aquello que le es novedoso y aparece de pronto en algunos entornos y la empatía que se pueda desarrollar con las historias que están al frente de quienes vienen de otros lugares, con otras culturas, con otras costumbres, con otras formas y maneras de ser y con algunas necesidades y también con alguna capacidad de aporte. En ese cruce, en ese identificar y reconocernos para poder lograr integración, que entiendo es uno de los propósitos de la organización, ¿cómo lo van mirando? ¿Cómo lo van viviendo y lo identifican? ¿Qué características hay en todo este proceso? Mira, el proceso de integración de una u otra forma vamos a decirlo así, Latinoamérica, porque bueno, he tenido la oportunidad de ir por varios sitios justamente por este proceso migratorio, no solo con la migración venezolana, sino otras migraciones que se han visto últimamente acá en Latinoamérica, ya sea por algunos países que están pasando situaciones complicadas al interior o en su defecto por algunas crisis puntuales, como hoy en día crisis climática, incluso que se ven en algunos casos. De una u otra forma, como comentabas ahorita, con mi compañera Laura, de una u otra forma ahí genera algunos procesos de barreras de inicio. Casi siempre el proceso migratorio, por lo menos en el caso de Colombia, es un proceso bastante nuevo. Colombia históricamente siempre fue un país expulsor. Hoy en día reporta más de 8.8 millones de colombianos, perdón, en el exterior, obviamente ubicándose entre Estados Unidos y Europa, los principales colombianos, pero igual la historia de Colombia entre los años 70 y 80 de la expulsión de más de 5 millones de colombianos entre Venezuela y Ecuador y algunos en Brasil. Entonces, nunca ha sido un país receptor y eso fue un impacto bastante fuerte al inicio de adecuación de la población que en cuestiones de años llegarán un poco más de 3 millones reportados. Tenemos en el momento prácticamente 3 millones de migrantes, pero sabemos por diversas eh, acciones, procesos públicos que tenemos mucho más de los 3 millones, más esa migración que va y viene en frontera, que de una otra forma busca atención médica, busca algún tema medicamento, o en su efecto algún producto básico y que históricamente ha sido así, incluso sobre todo en la frontera con Cúcuta y la frontera de Río Hacha. Este proceso de integración, bueno, fue bastante complejo el inicio. De una u otra forma, la gente fue entendiendo cuál fue la necesidad de todo lo que se necesitaba en Venezuela y por eso las personas empezaron a salir. Y de una u otra forma, eh, entendieron a través del tiempo
que las migraciones vienen a sumar para cualquier país de acogida. Y eso también fue un marcaje importante para el gobierno colombiano en su momento, donde se emiten los primeros mecanismos de regularización con la intención de saber cuántos migrantes hay en Colombia. Obviamente hubo muchos miedos en su momento de regularizarse, por miedo a que lo deportaran, por miedo de saber dónde estaban, entre otras cosas, pero el gran grueso de este proceso estuvo en el año 2021, cuando Colombia entendió que dándole un documento regular a todos los migrantes en Colombia, podían empezar a sumar a nivel laboral, a nivel presupuestal. Incluso hoy en día hay reportes donde el aporte de los venezolanos a Colombia a nivel tributario y de la mano de obra es supremamente fundamental en algunas ciudades, como por ejemplo yo estoy en la ciudad de Bogotá, donde representamos prácticamente el 10% de la población de acá, y estás hablando de una masa laboral importantísima en áreas operativas, y también eso ha ayudado también a entender la profesionalización de la población y que cómo podemos aportar en diversas áreas. Pero es una integración bastante complicada. Creo que eso es parte de nuestra tarea de promocionar los derechos humanos, promocionar ese proceso de integración, hacer entender que la migración suma a todos los países de acogida y cómo la migración transforma las ciudades y para bien. Obviamente migran buenos y malos, hay muchos que vinieron acá a delinquir, pero de una otra forma debemos entender que los buenos somos más y que no todos vinimos a ese proceso, sino a sumar a este gran país y a esta gran ciudad en la que nos encontramos hoy en día. César, hablábamos un poco de lo que significa la integración. ¿Qué hace que se logre hacer ese clic y ese cambio de perspectiva de cómo se mira a los migrantes? Porque en la misma Colombia, aunque ha sido el país que más venezolanos ha recibido, y culturalmente nos parecemos muchísimo, muchísimo, y hay una historia compartida gigantesca de familias entrelazadas. Muchos de nosotros tenemos antepasados colombianos, muchos colombianos tienen antepasados venezolanos, y vamos a seguir entrelazados porque entre las movilizaciones de humanos, de personas de Colombia a Venezuela y Venezuela a Colombia, pues eso va a seguir pasando. A pesar de eso, pues hemos visto, especialmente en Bogotá, donde estás viviendo, una alcaldesa o algunos dirigentes políticos intentando responsabilizar a la migración, de delincuencia, de dificultad para administrar los recursos públicos que no alcanzan, que no sé qué. ¿Cómo se pasa de ahí a esto otro? A reconocer que regularizar la situación de las personas migrantes más bien puede ayudar a hacer crecer la economía de un país y cambiar la perspectiva desde el lado negativo a verlo como algo positivo, algo que puede ayudar a hacer crecer a una nación. Mira, pasa por varios procesos. Yo creo que desde el ala pública, como tú comentas ahorita, el proceso justamente de la exalcaldesa Claudia López, justamente pasa en ese reconocimiento también de la situación. De una forma, en el aspecto de lo público, muchas veces no se denota cuántas personas hay, cuántas personas han llegado y demás, y eso genera como un embate o un proceso fuerte, y lo empezamos a ver es en las atenciones, en las necesidades, requerimientos de salud, y donde el gobierno dice, oye, tengo que empezar a revisar qué está pasando en esta ala y qué está sucediendo y qué debo atender de una otra forma. Y cuando pasas a ese reconocimiento de una otra forma, como se dice en algunos aspectos, una crisis dentro de su ciudad, es donde empiezas a aceptar que esto es una población que está y que debes empezar a hacer cosas para hacer este proceso. Esto se transforma en políticas públicas internas, pero que a su vez, si lo vamos a gobierno nacional, en su momento se aceptó que estaba llegando un sinfín de personas que no sabíamos por dónde venían, no sabíamos dónde estaban, porque mucho menos del 10% en su momento tenían pasaporte sellado, entonces no estaban entrando regularmente al país y debíamos empezar a regularizar este proceso. De una otra forma, empezamos a hacer un proceso de ensayo y error, como fue en su momento el permiso especial de permanencia, luego que sí fue un documento mucho más robusto, como fue el permiso por protección temporal del año 2021, donde de una otra forma esas luchas del gobierno nacional, donde empezaron a notar de que pasamos de 300, casi 500.000 que habían en un primer permiso a 2.3 millones en un inicio, ya vamos por 2.9. Entonces ya empiezas a ver un embate importantísimo y ahí ayuda también y entra la cooperación internacional, donde empieza a estudiar qué pasa con esa migración
cuáles son sus necesidades básicas que requiere la población en muchas cosas y empiezas a adoptar medidas y ahí es donde empiezas a decir, pero entregarles un documento implica que tengan un trabajo formal, implica que se metan en sitios donde realmente sean mucho más idóneos para su vida, donde arrienden viviendas y eso ayuda a subir cierto sector inmobiliario, donde empiezan a crear empresas, porque fíjate que hay un dato muy curioso que decía que en el año 2024 había más de 117.000 empleos generados por empresas de población migrante. Entonces ya ahí hablas de generación de empleos, ya hablas también de una mesa laboral importantísima que empieza a aportar y cuando empiezas a ver los reportes de los impuestos, no solo de los que se pagan anualmente, sino de IVA y de otras cosas, dice, ok, es una población que está sumando al país, que está incrementando el Producto Interno Bruto, que está incrementando también el proceso y empiezas a ver otras cosas tan sencillas como la natalidad del país, donde Colombia ha recrecido aproximadamente el 63% y las madres venezolanas la que han soportado esa natalidad. Ejemplo, Bogotá hubo un crecimiento de casi 16.000 niños en cuestiones de un año y eso soportó una natalidad de 11.000 apenas de ciudadanas colombianas. Entonces, oye, están ayudando con otras cosas. Y desde el punto de vista poblacional, creo que poco a poco esa conversación de entender de qué pasó en la vida de la persona, por qué te viniste, cuáles fueron tus necesidades, cuáles fueron esos pasos que te tomaron a que tú salieras del país, porque de una otra forma, yo siempre he dicho que migrar siempre ha sido un proceso como morir para volver a nacer. Es perder muchas cosas que dejaste en el país, es también volver a acostumbrarte a mil cosas, pero ese proceso cuando tú lo empiezas a expresar, a entrar y a comprender, también empiezas a entender por qué debo aceptar este proceso, por qué debo, y que esa fase de aceptación es donde de otra forma empieza esa verdadera integración y donde también nosotros como venezolanos empezamos a entender el ala colombiana y empezamos a entender que son personas que nunca habían recibido migrantes, que naturalmente los migrantes en Colombia solamente son turistas, porque actualmente es la tercer o el cuarto país, perdón, con mayor visitas en el mundo, tiene uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Tú dices, pero es que ya va, esta gente no solo vino a por venir porque quería por deporte, sino literalmente vino a hacer una vida acá y de una otra forma entender que la gente vino para quedarse. Hay personas que ya al cambio de muchos años, su retorno es prácticamente una idea esfumada, porque al fin y al cabo tienen sus hijos, tienen su vida, tienen sus casas, tienen todo fuera, y ya volver al país a iniciar de cero, aunque muchos extrañan obviamente muchas cosas, pero sin embargo volver a empezar de cero es algo que no cabe en su cabeza de nuevo y por ello vienen al país a quedarse acá. Y lo que tú dices es una historia compartida que no va a dejar de suceder, no va a dejar de pasar, no solo en frontera, y de una otra forma ahora mucho más, porque ahora los venezolanos que nos vinimos a Colombia echamos raíces acá y tenemos millones de amigos, para decirlo así, y de una otra forma también todos esos venezolanos que asumieron su nacionalidad y no tan solo solamente son venezolanos, sino ya estás hablando de que son personas binacionales y que están perfectamente en un tránsito natural entre sus dos países de nacimiento. César, en esto que hemos ido mirando, los aspectos y lo que implica la migración, tú pones un tema que me parece importante no perder de vista y es la posibilidad del no retorno de quienes se han ido. Hay quienes se siguen apostando y siguen incluso poniéndolo como una promesa de cambio, de la posibilidad de cambio, el retorno de quienes se han ido. Pero como lo has dicho, estamos hablando de ya varias décadas de gente que se fue, que echó raíces, que estableció una nueva vida, que logró un empleo que le permite unas condiciones de vida a las que probablemente no esté dispuesto a renunciar. Sin embargo, desde allí hay disposición para contribuir de otras formas con el país, especialmente cuando miramos que hay lazos que no se rompen, que hay un montón de gente afuera tratando de ayudar a un montón de gente que su opción ha sido quedarse en el país. Esa posibilidad de colaboración está presente en los venezolanos que están fuera.
Sí, mira, efectivamente pasan dos cosas muy claves que uno, pues de una u otra forma, por más que las personas se vayan, hay un sinfín de familiares que quedan en Venezuela. Entonces, eso es algo que no se va a olvidar y de una u otra forma, ahí voy a lo segundo que se divide como en dos aristas muy claves. Uno, esas remesas constantes que van hacia el país, que ayudan a agilizar, a movilizar, a dinamizar mucho la economía del país. Incluso se reportan, lamentablemente en Venezuela aún no tenemos ningún dato clave, porque bueno, lamentablemente no ha habido remesas tan oficiales. La mayoría son empresas que se han ido creando con el tiempo, aprovechando, como se dice, toda la situación. Bueno, han sabido cómo sortear el tema. Pero sí se ha reportado esa cantidad de remesas de una pista en el método y en el día a día y en entrevistas y en el voz a voz, sabemos que sí está sucediendo. Y segundo, el aporte de una u otra forma es empresarial. Venezuela es un país bien interesante para vender, aparte, pues la dolarización ad hoc que hubo en el país, eso movilizó y dinamizó la economía también para personas que quieran vender en Venezuela, pero también la necesidad de también darle una oportunidad de vida a sus familiares, se ha visto la necesidad de crear empresas en Venezuela para movilizar algún negocio, alguna situación, y eso genera un gran espacio. Y de otra forma, si algo hemos notado en diferentes encuestas que hemos realizado, bueno, en mis otras asesorías que hago o también otros nexos que tengo, cómo nos damos cuenta de que aún hay esa conexión con el país. Y eso va a generar que jamás se va a romper ese lazo y de una u otra forma las personas van a poder seguir yendo, van a poder seguir aportando al país, como también disfrutando de muchas cosas en Venezuela. Y bueno, te cuento que es muy chistoso, pero en Colombia se ha metido mucho en el mercado empresas también venezolanas, que bueno, esa reciprocidad, el tema uno piensa que no, pero sí ha habido muchas empresas que han colocado bases acá y también la traída de cientos y millones de toneladas, yo creo, de alimentos que se ven en el mercado de productos venezolanos, no todos vendidos de manera regular con todos los temas, pero sí obviamente en todas las garantías que debe tener el producto y que se vende de manera, vamos a decirlo así, eh, como en tiendas de barrio, en lugares mucho más sencillos, pero que también sé que esa compra dinamiza mucho la población en Venezuela. César, en medio de todo esto, ¿cuánto, digamos, cuánto favorece esa constitución de redes, esa posibilidad de crear espacios de colaboración? ¿Cuánto favorece el apoyo que se pueda o no tener de organismos más formales de gobierno entre uno u otro país y el reconocimiento de instituciones públicas de estas dinámicas a la luz de todos los avances tecnológicos y las propias dinámicas de la gente que desdibujan las fronteras en el mundo? Y lo digo por Colombia, Venezuela y por Venezuela y el resto del mundo donde hay venezolanos y por otras nacionalidades que se van integrando según intereses desde donde están a través de la tecnología con otros ciudadanos y con otras culturas. Mira, pasan, yo creo que lo diría en dos temas. Uno, los documentos requeridos. Creo que eso es algo que es una deuda histórica de Venezuela con el mundo. Lamentablemente, por el momento, el consulado más cercano para el sur de Latinoamérica es Colombia. Y bueno, el consulado es supremamente agilizado, movido y demás. Incluso han abierto varios consulados aún hacia el sur del país. Lamentablemente aún no tenemos alguno, pero eso creo que es una deuda muy fuerte porque de una otra forma los pasaportes son necesarios, las partidas de nacimiento son necesarias para algunos trámites de los niños y esa documentación adicional como fe de vida, por ejemplo, para las pensiones, entre otros, es una deuda muy complicada que pienso que debe saldarse con el tiempo, más allá de cualquier ideología, gobierno, X, pensar en nuestra gente que necesita esa documentación. Y segundo, la necesidad de avanzar, y yo lo veo más desde el lado de Venezuela, de avanzar en mecanismos mucho más fáciles para adquirir cualquier documentación o cualquier proceso. Eh, en vista de que, como tú dices, la tecnología ha avanzado en gran medida y bueno, países, por ejemplo, Colombia, por diferentes normativas,
ha metido mucho en su ADN la IA, la tecnología, la virtualidad. Em, Creo que eso en Venezuela aún falta en muchos aspectos que sé que se ha tratado de hacer, pero sí hace falta para agilizar mucha documentación, agilizar muchos procesos y movilizar mucho los temas dentro del país, que eso incluso ayudaría también no solo a documentación, sino a agilizar procesos de repente de inversiones, entre otras cosas, porque como te digo, Venezuela también se ha puesto en un centro de eje de inversión por el tema de la dolarización ad hoc, que lamentablemente no está establecida, pero bueno, sí se realizó en la pandemia y se quedó en el ADN del venezolano ya manejar el dólar, y eso es llamativo para algunos empresarios del mundo para invertir allá. Pienso que debe haber una evolución a corto plazo de todas estas tecnologías para que el país sea mucho más dinamismo, o haya mucho más dinamismo interno y eso sea mucho más fácil. El tema de los retos como sociedades. Y quisiera hacerte esa pregunta o pedirte tu opinión en este sentido, em, bajo el siguiente enfoque, si se puede. ¿A qué ponerle el ojo? ¿Dónde dirías tú, hey, ojo con esto, porque esto podría ser muy peligroso, y ojo con esto, porque podría ser esto otro muy beneficioso si lo sistematizamos, si lo asumimos, si lo interiorizamos y lo seguimos aplicando? ¿Dónde están las señales que nos generan esperanza en estos procesos de integración y las que nos generan alertas porque son preocupaciones que podrían luego ir en detrimento de los derechos de las personas que se mueven por nuestro continente? ¿Cómo lo ves? Mira, yo diría que la alerta o la gran alerta en este momento es las narrativas antimigrantes. De una otra forma es una narrativa que no solamente viene desde el norte, para decirlo así, desde Estados Unidos con esta ola de deportaciones últimamente, pero también es una narrativa que se está instalando en varios países, incluso de Latinoamérica. Tenemos ejemplos como los últimos decretos de Milei. En el caso de Argentina, tenemos temas de algunas leyes que están por promulgarse en Ecuador según algunas consultas públicas, entre otros temas, incluso viendo en las nuevas elecciones de Chile, como hay parte de la derecha que dice que hay que colocar a los migrantes en un barco y que se vayan. Entonces, ahí empiezas tú a ver una narrativa antimigrantes importante en la región, que no sé si será un tema que por justamente esta ola del norte ha sido mucho más llamativa, aunque hemos visto algo regresivo en estas narrativas a favor de la migración, sino más bien que se estigmatiza la migración por el proceso general de lo que se ve con otras personas que no necesariamente vienen a aportar. Incluso en Europa se cierran las puertas. Ayer justamente veía algunos reportes de Irlanda, como personas tienen que solicitar la renuncia al refugio, le entregan un dinero y se van del país porque no los quieren allá. Las últimas declaraciones dentro del el Senado como el Congreso Español, vemos las deportaciones alemanas, entonces ya ahí ves un mundo que se está convirtiendo en contra de los migrantes, y no solo hablamos de migración venezolana, que bueno, sigue siendo una de las principales en el mundo, pero sin embargo, ¿cómo vemos esa narrativa con cualquier tipo de migración? Y al final tú decías algo al inicio importante, que es que el ser humano por naturaleza se mueve. Incluso esto viene desde la Biblia, desde el Éxodo, desde los procesos en la Segunda Guerra Mundial, desde los procesos en las guerras independentistas. Entonces es algo natural en el ser humano de una u otra forma. Creo que hay que ponerle ahí una alerta. La segunda alerta diría que es la narrativa, porque no solo son gobiernos que generan estas narrativas, sino que eso empieza a escalar a medios de comunicación y eso se expande como una espuma en que se vuelve bien complicado porque se empieza a meter en el ADN de las personas, donde los migrantes son malos, los migrantes vienen a delinquir, las mujeres vienen a hacer cosas que no son. Entonces, allí una narrativa que se empieza a instalar también en el día a día, que no es favorable para absolutamente nadie. Entonces, esas son las dos alertas principales que veo ahorita, y al final entender, como te digo, que la migración ha sido algo que ha sumado a los países de acogida, y tienes el ejemplo de Argentina y Chile, que fue construido por europeos, tienes el caso de Brasil, construido por portugueses, nosotros incluso, que entre los años 40 al 70 empezamos a recibir millones de migrantes de varias nacionalidades, que hoy en día son dueños de diferentes negocios en Venezuela, que asumieron
un rol importante y que la historia les agradece por lo que Venezuela es hoy en día en diferentes aspectos y en la famosa en la pequeña Venecia como se le llamaba en los 80 y 90. Entonces, esa narrativa también de cambiarla por la necesidad por algunos pocos que fueron a delinquir a través del mundo y también que en el caso de Venezuela lo han estigmatizado porque simplemente confunden el acento, dicen no, es venezolano y simplemente se le colocó el estigma y ya eso sale en todos los medios y los repuntes de xenofobia son altísimos y ahorita que estamos en unas elecciones en prácticamente toda América del Sur, eso también genera por naturaleza en épocas electorales un repunte importante de la xenofobia.